en partes según la parte de la médula de donde nacen. Están los nervios cervicales, los dorsales, los lumbares, los sacros y los coccygeos. Los nervios son los elementos por donde entran y salen los impulsos eléctricos al sistema nervioso central. Hay impulsos aferentes, o sea, de entrada, trayendo impulsos sensitivos y sensoriales, y hay impulsos eferentes que son de salida, que son hacia afuera, del centro hacia la periferia. Los pares craneales, el olfatorio, el craneal es un nervio que no es nervio, en realidad es el sistema nervioso central, que lleva impulsos solamente aferentes, son impulsos que entran por la nariz y que van al cerebro, impulsos olfatorios. Igualmente el segundo par también es nada más exclusivamente aferente, son impulsos de entrada. Luego sigue el tercero, el cuarto y el sexto, que nada más son motores, no son sensoriales, no son sensitivos, son exclusivamente eferentes. El quinto es mixto, es sensitivo y es motor, es aferente y eferente. El octavo es exclusivamente un impulso aferente, es la audición. El noveno, glosofaringio, es un impulso eferente y aferente, sentido del gusto en la parte posterior de la lengua y mueve los músculos de la faringe. El neumogástrico, el más importante nervio del sistema parasimpático, también es mixto, aferente y eferente. El espinal es exclusivamente eferente, motor. Y el hipogloso también nada más es eferente, motor. Los cervicales, los dorsales, los lumbares y los sacros, todos son mixtos. Traen impulsos aferentes que entran a la médula por la asta posterior e impulsos eferentes que salen de la médula por el asta anterior. Y vemos un corte de la médula con los diferentes tipos de impulsos que llevan los nervios. Los nervios eferentes, los que salen, llevan impulsos de la vía piramidal cruzada en ambos lados, la piramidal directa, los impulsos del fascículo de Helweg, formados por el tecto espinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el olivo espinal, el rubro espinal, todos los impulsos que son del sistema extrapiramidal. Entonces, las raíces motoras salen con impulsos procedentes de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal. Los sensitivos traen impulsos que van al cerebro e impulsos que van al cerebelo. Son aferentes, son de entrada, son sensitivos. Se captan en la piel y en los músculos, en los tendones, en los huesos, en las vísceras, y recogen los impulsos sensitivos y sensoriales y los introducen a la médula espinal, donde van a hacer relevo en 4 núcleos principales. El núcleo queratoso de Rolando, el núcleo propio de la cabeza y los 2 núcleos de la base del asta posterior. El núcleo de Rolando, sabemos que lleva impulso al dolor y temperatura. El núcleo propio de la cabeza lleva impulsos del tacto y presión leve. Y los de la base son impulsos inconscientes que van al cerebelo. De ahí van a salir fascículos espinocerebelosos de Gowers y de Fletcher que llevan impulsos inconscientes al cerebelo de la información de la motilidad o de la posición de cada parte del cuerpo. En la médula, en la estrella blanca, están todos los cordones que suben y que bajan entremezclados. La vía piramidal,
fascículo de Helweg en el aspecto motor, en el aspecto sensitivo, el fascículo de Gowers y de Fletcher, espino cerebeloso directo y cruzado, el espino talámico lateral cruzado, el espino talámico anterior directo, que son los que dan los impulsos sensitivos hacia arriba, hacia los centros sensitivos y sensoriales del cerebelo y del cerebro. Muy bien. Una vez que sale el nervio, se une la parte anterior con la posterior y forman un nervio mixto. Los nervios que salen de la médula espinal, todos son mixtos, o sea, que traen impulsos sensitivos y llevan impulsos motores. Aquí tenemos nuevamente la médula con todos los núcleos, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio de la cabeza, los núcleos de la base y los 9 núcleos motores que hay en las astas anteriores. Y las vías sensitivas y sensoriales que van en la médula espinal. Fascículos de Golgi de Burdach que no hacen relevo en la médula, sino hacia el bulbo, en los núcleos de Golgi de Burdach. Fascículos de espinos cerebelosos de Golgi de Fletcher, espino talámico lateral cruzado, espino talámico anterior directo. Son los sensitivos. Y nuevamente un corte de la médula con el esquema. La raíz posterior es la raíz sensitiva. Recuerden que antes de entrar a la médula hay un primer contacto, una primera relación de dos neuronas, la que viene de la piel o de los músculos, y hace aquí el primer contacto. Penetra a la médula y se distribuyen en el núcleo propio el núcleo gelatinoso de Rolando, en el núcleo propio de la cabeza, los núcleos de la base, y unos ascienden directamente por el Golgi Burdach sin hacer relevo en la médula espinal, sino hacerlo hasta el bulbo raquídeo, en los núcleos gracilis y cuneatus, también llamados de Golgi de Burdach. Bien. Nervios raquídeos espinales. Lee los nervios raquídeos espinales. Tiene contacto Anthony. A ver, Aline Uber. Tampoco tiene contacto Aline. Claudio. You are now. Nervios raquídeos o espinales. Cada nervio espinal es un nervio mixto, formado por la combinación de fibras nerviosas de las raíces dorsales y ventrales de la médula espinal. La raíz dorsal es la raíz sensorial aferente y lleva la información sensorial del cerebro. La raíz ventral es la raíz motora deferente y lleva información motora desde el cerebro. El nervio espinal emerge de la columna vertebral a través de una abertura, agujero intervertebral o de conjunción, entre las vértebras adyacentes. Eso es así para todos los nervios espinales, excepto para el primer par de nervios espinales, C1, que emerge entre el hueso occipital y el atlas, la primera vértebra. Así pues, los nervios cervicales están numerados por la vértebra de abajo, por lo que se aumenta al nervio espinal C8, que existe por debajo de la vértebra C7 y por encima de la vértebra T1. Los nervios torácico, lumbar y sacro están numerados por la vértebra de arriba. En el caso de la vértebra lumbar C1, también conocida como L6, o una vértebra L5 sacralizada, los nervios se cuentan normalmente hasta L5 y el siguiente nervio es S1 a S5 y finalmente un nervio coxígeo. Las raíces cervicales formarán dos plexos, el cervical y el braquial. Las dorsales no forman plexos y finalmente los plexos lumbares y el lumbosacro
La raíz coxilla es solamente una. Entonces, en la región dorsal no se unen un nervio de arriba con el de abajo, sino que cada raíz nerviosa se introduce en una costilla y de ahí va recorriendo en forma aislada todos los nervios. Pero en la región cervical, los 8 nervios cervicales se distribuyen en dos plexos, en el plexo cervical para el cuello y en el plexo braquial para los impulsos motores y sensitivos de los brazos. En la región dorsal, repito, no hay unión. Los 6 primeros dorsales recogen los impulsos motores y sensitivos del tórax y los del 7 al 12 del abdomen, del 1 al 6 del tórax y del 7 al 12 del abdomen. Los lumbares, en términos generales, recogen la información y llevan impulsos hacia la parte anterior del muslo y de la pierna. Y el sacro es para la parte posterior y parte del periné. Y el 1 o 2 nervios coxígeos que hay son para la región que se llama perianal, alrededor del ano. Es la pequeña región que se encarga el nervio coxígeo. A ver, sigue leyendo Illich. Los nervios espinales, o también conocidos como nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. Un nervio espinal es un nervio mixto que transporta señales motoras, sensoriales y automáticas entre la médula espinal y el cuerpo. Autonómicas. Autonómicas, sí. Y lo autonómico se refiere al sistema simpático que nace de la región dorsal. Son impulsos que no son controlados por la voluntad, son impulsos por eso se llaman autónomos, son autónomos. Ellos son solitos, no influye la voluntad en estas acciones. El sistema simpático es para inervar en forma siempre opuesta al sistema parasimpático, a las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. Autónoma. Eso es el sistema nervioso autónomo o autonómico. Síguele. En el cuerpo humano hay 31 pares de nervios espinales, uno a cada lado de la columna vertebral. Estos se agrupan en las correspondientes cervicales, torácicas y lumbares, sacras y coxígeas de la columna. Hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos. A ver, Isis, sigue leyendo los nervios raquídeos. Los nervios espinales, junto con los pares craneales, forman parte del sistema nervioso periférico. Cada nervio espinal, formado por la combinación de fibras nerviosas de sus raíces dorsales y ventrales. La raíz dorsal es la raíz sensorial aferente que lleva la información sensorial del cerebro. La raíz ventral es la raíz motora eferente que lleva del cerebro. El nervio espinal emerge de la columna vertebral a través de la abertura, agujero intervertebral, entre vértebras adyacentes. Esto es así para todos los nervios espinales, excepto para el primer par de nervios que emerge entre el hueso occipital y la primera vértebra. Así pues, los nervios cervicales están abajo, excepto el nervio espinal C8, que existe por debajo de la vértebra C7 y por encima de la vértebra T1. Los nervios torácico, lumbar y sacro están numerados por la vértebra de
lumbar S1, también conocida como L6 o una vértebra L5 sacrada. Los nervios se cuentan normalmente hasta L5 y el siguiente nervio es S1. A ver, Jimena, sigue leyendo. Nervios raquídeos. Los nervios espinales, o también conocidos como nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. Un nervio espinal es un nervio mixto que transporta señales motoras, sensoriales y autonómicas entre la médula espinal y el cuerpo. En el cuerpo humano hay 31 pares de nervios espinales, uno a cada lado de la columna vertebral. Estos se agrupan en las correspondientes cervicales, torácicas y lumbares, sacras y coxígeas de la columna. Hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos. Los dermatomas son los territorios de la piel que corresponden sobre todo a los nervios sensitivos. Es lo que en la clínica de neurología se busca para buscar niveles de lesión medular. Los niveles sensitivos. Entonces, los niveles en el cuello son los de las primeras 4 vértebras cervicales, en el brazo de las siguientes 4 vértebras cervicales, de las últimas, luego las 6 del tórax son T1, T2, T3, T4, T5 y T6, y luego en el abdomen T7, T8, T9 y T10 y T11 y T12. Luego en la cara anterior, por aquí es L1, L2, L3, L4, L5, S1. Digo, todo de las lumbares por delante y por detrás las sacras. Y en la región del periné, alrededor del ano, la región coxígea. Se llaman dermatomas, o es el área de la piel que es inervada por una raíz nerviosa. Los nervios entonces se dividen en cervicales, torácicos, lumbares, sacros y el coxígeo. Los nervios, al salir en la región cervical, en la región lumbar y sacra, se unen el de arriba con el de abajo y forman plexos. El plexo cervical, formado por las primeras 4 raíces cervicales. El plexo braquial, formado por las raíces C5 a C8 y con una pequeña anastomosis de T1. El lumbar de L1 a L4. El sacro tiene algo de lumbar, tiene L2, de L4, L5 y las sacras y el coxígeo, que nomás es 1 o 2 nerviecitos coxígeos. Vamos a hablar del plexo cervical, que es el que está en la parte más alta del cuerpo, que corresponde al cuello y que está formado por las raíces C1, C2, C3, C4. Recuerden que la raíz C1 nace entre la primera vértebra y el hueso occipital. C2 nace entre la primera y la segunda cervical y así sucesivamente hasta llegar a C4, que nace por debajo de la cuarta. Esas 4 primeras raíces forman el plexo cervical, que se divide en 2 partes, una porción profunda y una porción superficial. La profunda es principalmente para los músculos y la superficial es principalmente para la piel. Bien. A ver, Josué, lee el plexo cervical. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales. Las raíces C1, C2, C3 y C4 se unen por delante de las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales, formando 3 arcos.
Medialmente está limitado por los músculos paravertebrales y el paquete vascular, lateralmente por el músculo elevador de la escápula y está cubierto por un músculo esternocleidomastoideo. El plexo se divide en ramas superficiales y ramas profundas. Las ramas superficiales se reúnen sobre el músculo esternocleidomastoideo para formar el plexo cervical superficial, exclusivamente sensitivo. Recoge la sensibilidad de la parte de la cabeza, el cuello y la zona del tórax, la zona alta del tórax, mediante los ramos sensitivos o cutáneos. De la médula espinal sale una raíz sensitiva por la parte posterior y una raíz motora por la parte anterior. Salen de la médula, salen por el juego de conjugación ya unidas, formando una raíz nerviosa. Esa raíz nerviosa se divide rápidamente en dos raíces, en dos ramas. Una rama posterior y una rama anterior. La rama posterior es para los músculos paravertebrales. Los músculos están alrededor de las vértebras. Y una pequeña rama se regresa, se mete otra vez a la médula para inervar a los elementos que están dentro del canal raquídeo, a la dura madre, a la médula espinal, a los ligamentos, a los elementos intrarraquídeos. Entonces la raíz nerviosa se divide en una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces anteriores son las que van a formar los plexos. Nada más son las anteriores. Las posteriores son para los músculos paravertebrales y para los elementos intrarraquídeos. Las raíces anteriores son las que van a formar los plexos. Aquí tenemos el esquema de la porción cervical. La porción cervical, vamos a ver ahorita más adelante, tiene contactos con dos pares craneales, con el hipogloso, formando el asa del hipogloso, y con el espinal, que entra en contacto con las raíces C1 y C2. Hay una interrelación entre los pares craneales espinal, el 11º, y el 12º, que es el hipogloso. Josué lee las ramas superficiales del plexo cervical, que son las que son básicamente sensitivas nada más. Nervio occipital mayor C2. Se distribuye por la piel de la región craneal posterior. Nervio occipital menor